Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Comparte esta información en tu muro. Haz que todos lo oigan. Que le han dicho al gobierno que tiene razón, que técnicamente no se puede hacer el censo antes del 2024. La pregunta es, pero si fue el propio gobierno el que fijó el censo para el 2022, ¿no es cierto? No fue un cabildo, no fue una movilización, no fue una marcha, no fue un bloqueo. Lo hizo el gobierno. Supongo que cuando por lo menos era así cuando yo me manejaba en la administración del Estado, para tomar una decisión, pues uno tenía que cumplir una serie de instancias técnicas de consulta para medir los tiempos, definir los temas administrativos, presupuestarios, tecnológicos, etcétera, etcétera. Y obviamente generar luego un escenario de acercamiento entre los actores para llevar adelante una iniciativa. Pero bueno, resulta que el gobierno lo fijó el 2022, el gobierno dijo que podía hacerse el 2023, cambió un ministro inclusive y en su estreno ante la Asamblea Legislativa Plurinacional ratificó que toda la voluntad para hacer el censo era la del 2023 y creo que cuando asumió y vio su escritorio le habían cambiado el cronograma. Y resulta que los argumentos que se escuchan de un lado es que va a ser frío, que tal vez van a venir otras oleadas de COVID, que los zafreros ingresan a la zafra en el norte amazónico en determinadas épocas del año, que, en fin, hay que cumplir los procedimientos administrativos para contratar a la gente, que hay que traducir los manuales y las boletas en diferentes idiomas y no sé qué. Y todo eso yo realmente no logro identificar como un elemento técnico. Sinceramente no logro hacerlo. Es decir, por más que me torturen, no hay forma en que encuentre yo un argumento técnico, ¿no? Entonces, en última instancia, se debate desde el punto de vista técnico a dos láminas. Una que tiene el cronograma más corto y otra lámina que tiene el cronograma más largo, ¿no? Pero luego pasamos a una otra fase de desenvolvimiento del conflicto, donde los actores políticos, bueno, me salió espontáneamente, verdad que no fue un guión, los actores políticos en su actuación, ¿no? Fuerzan figuras como que si me está amenazando, no suena muy democrático. Parece que los golpistas se están rearticulando. O si no, estos masistas detestables, ¿no es cierto?, están viniendo a provocarnos. Porque siempre han estado en contra de Santa Cruz, porque no nos quieren a los cruceños, etcétera, etcétera. O sea, el debate de los argumentos climáticos ha pasado a los argumentos sentimentales, ¿no? Me quiere, no me quiere. De repente sería más fácil deshojar una margarita para ver en qué queda la historia, ¿no es cierto? Pero resulta que en torno al que me quiere, no me quiere, que es golpista, que es oligarca, que es malo, que no sé qué, que es anticruceño, etcétera, etcétera, resulta que nos llevan a un escenario de polarización, ¿no? Resulta que en estos años, después de la intensa agenda política que hemos tenido desde el año 2019, casi desde fines del 2018 inclusive, ¿no? Creo que fueron las elecciones judiciales, mucha política en la agenda. Entonces la gente se cansa, la gente quiere trabajar, quiere empleo, quiere desarrollar sus oportunidades, pero resulta que ese escenario despolarizado
sí, no habrán acuerdos plenos en torno a dónde va este país para los siguientes años. En eso yo me suscribo. Pero por lo menos nadie quiere estar apedreándose en las calles, ¿no? La gente quiere trabajar, quiere recuperar el tiempo perdido. O sea, la naturaleza o la guerra biológica o lo que fuere nos ha hecho perder mucho tiempo con el COVID y con todas estas turbulencias que estamos viendo en el mundo. Y resulta que los políticos a la fuerza nos quieren embutir en un escenario de polarización política, porque ellos dicen, no, está polarizado el país. Pero si hace un tiempito atrás, hace unas semanas atrás, nos decían, no, nadie quiere hablar de política. Es decir, el país está despolarizado. Por eso la gente ve que mientras haya un técnico manejando la economía, está todo muy bien. En todo caso, esos que hablan de política son esos radicales, impresentables, mamarrachos, ¿no es cierto? La gente en su mayoría está tranquila, quiere paz, quiere tranquilidad. Y ellos mismos hoy día nos quieren convencer de que los golpistas, por un lado, están preparando sus últimas municiones, ¿no? Y por otro lado, los centralistas están prácticamente reproduciendo el escenario de Terevinto, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos cuando hay una actuación de teatro que no suele ser muy atractiva, uno tiene la posibilidad de salirse del circo y bueno, total, perdió el valor de dinero que le costó la entrada, pero se retira de un mal espectáculo. Lo malo es que estamos obligados a ver este espectáculo. Y créanme, lo digo sinceramente, porque como yo no hago cálculos políticos, no quiero ser ministro, no quiero ser presidente, yo solamente quiero decir lo que objetivamente hay que decir, así estoy tranquilo con mi conciencia. Quisiera escuchar la palabra de Manfredo y de Daniel para que ellos traten por lo menos de, a mí, aclararme cuál es la onda, porque hasta ahora no la entiendo realmente en su trasfondo. Manfredo, que podría empezar tal vez. Bueno, la verdad cuesta entender, ¿no? Y yo creo que no es por falta de capacidad, sino porque los procesos son tan dinámicos y yo digo, en este país se ha desinstitucionalizado tanto el Estado que en definitiva el sistema democrático no está funcionando ni institucionalmente y digo ni culturalmente, ¿no? Porque al final la democracia es parte de una cultura, es parte de una forma de vida y nos hemos acostumbrado a polarizar, a no tratar de entender razones y criterios que pueden ser reconocidos como criterios más objetivos, como es el que hemos tratado de llevar adelante desde la universidad a la cabeza de nuestro rector, terminan en medio de un cruce de intereses de carácter político que no dejan ver la realidad que en verdad se puede traducir en una mirada mucho más concreta, objetiva de los aspectos que tienen que ver, en este caso, con un proceso tan importante para los bolivianos como es el caso del proceso censal. Y yo creo que eso en definitiva ha venido, en vez de ir acercando criterios a través de la posibilidad de sentar a los que saben hacer censo, se han sentado los que saben hacer política y no de la mejor forma, ¿no? Y estamos ahora lamentando el resultado de un proceso de confrontación política donde en definitiva el criterio técnico ha quedado de lado. Manfredo, perdón, voy a ser provocativo. Mira, yo creo que no está en discusión que lo ideal sería que el censo se haga el 2023, pero esto yo lo dije personalmente hace muchísimo tiempo atrás, o sea, no lo digo ahora, y lo dije cuando no estaba en la agenda del debate este tema. ¿Por qué? Porque lógico, si tú tienes elecciones el 2025,
y las elecciones siempre están cargadas de pasiones políticas, y haces un censo cerca a un proceso electoral, ¿no es cierto? Genera susceptibilidades. No, y además luego, que tenés las primarias que arrancan en el 2024. Dios mío, qué tortura, ¿no? Entonces Claro. todavía hay que hacer elecciones primarias y elecciones Así es. judiciales y no sé qué. Bueno, entonces lo mejor es hacer el censo el 2023. Y si alguien me dice, no, pero aquí el procedimiento me dice que yo tengo que hacer no sé cuántas convocatorias para contratar a un funcionario, no sé qué, eso todavía es tolerable para un proceso común, pero para un evento que se presenta cada 10 años, que es fundamental, sí, para un Estado, es fundamental para una planificación indicativa, estratégica, estatal, que es absolutamente legítimo para Santa Cruz desde el punto de vista de los recursos fiscales que se juega y de su representación en función de su volumen demográfico, que es vanguardista a nivel nacional. Entonces es legítimo, ¿no es cierto? Que tenemos que aceptar las realidades tal cual son, sin ningún tipo de trampas. Ese es el principio de la vida, esa es la ética de comportamiento para todo, también para la política, ¿no es cierto? Y si Santa Cruz creció, y si Santa Cruz tiene que tener más diputados, y si Santa Cruz tiene que tener más recursos, bueno, esa es la realidad, ¿no es cierto? Y esa realidad tú no vas a hacer trampa finalmente, que podrás ponerle trabas, pero postergarla es lo máximo que podrás hacer, pero eso no te lleva a ningún lado, ¿no es cierto? Hay cosas más importantes. Entonces, a mí me parece, Manfredo, y mira la provocación que voy a hacerte, que esto es más un jueguito de los políticos para diríamos, en la nueva reconfiguración de los liderazgos del establishment fundamentalmente local, posicionar a quienes se quedan en la línea radical de la gobernación, en la línea del centro urbano, metropolitano, en el caso del alcalde, y en la línea también radical, institucional, en el caso del presidente del comité cívico. Entonces, me parece que en última instancia es eso, ¿no? Y claro, mi pobre amigo, el rector de la universidad, mi pobre amigo Vicente Cuellar, y yo le decía Vicente Maniobras cuando éramos dirigentes universitarios, pero bueno, mi amigo Vicente se queda fuera del escenario porque él había planteado los temas en términos institucionales y técnicos. Entonces a mí me parece que la actuación en última instancia responde a eso. No sé qué dice Manfredo. Sí, evidentemente no se puede sacar del debate y del juego los intereses políticos que pueden tener unos y otros. Y el argumento que hemos estado utilizando desde la universidad, que finalmente es el argumento que ha terminado siendo el que confronte con el gobierno, porque el gobierno prácticamente tiene dos argumentos que son eminentemente políticos, ¿no? Uno, que es el argumento de que es un movimiento liderizado por Luis Fernando Camacho, ¿no? Que son intereses de Luis Fernando Camacho, y el otro, que la universidad es incapaz de poder hacer una propuesta coherente y una propuesta sólida técnicamente, cuando ni siquiera ellos se han ocupado de, en las observaciones que han hecho, de brindar la información de manera transparente para poder de alguna forma ampliar aquellos factores que han sido elementos de crítica a nuestra propuesta. Nuestra propuesta ha sido elaborada de manera profesional, técnica, con la información disponible que se tenía. Y cuando hemos logrado obtener información distinta, nos damos cuenta de que este proceso ha sido manejado en una especie de ficción que inicialmente justificada, inicialmente afirmada, afianzada en un marco de credibilidad de que el censo era posible hacer el 2022, han habido interpelaciones parlamentarias, han habido declaraciones públicas, grandes entrevistas
asegurando que el censo se iba a hacer el 16 de noviembre del 2022, y resulta que cuando nosotros desnudamos cierta información, vemos de que muchas de las actividades que implican un proceso censal no se habían hecho. Toman la decisión política de hacer censo en 2024, también en el marco de, creo yo, de una decisión política, no ha sido una decisión técnica, e instruyen al Instituto Nacional de Estadística a hacer y plantear un nuevo cronograma con actividades que están totalmente alargadas, sin ningún criterio objetivo, y actividades que las ponen de forma secuencial en vez de ponerlas de forma, actividades que se pueden hacer de forma paralela, ¿no? Muy bien, gracias, Manfredo. Doctor Daniel, quiero incorporar un par de elementos de contexto para que usted nos oriente en un análisis, en un abordaje, diríamos, más multidisciplinario, ¿no? Tenemos problemas urgentes en el país. Uno, es posible que al finalizar este año tengamos un balance de las exportaciones de gas con relación a las importaciones de combustible y al elevado costo que significa cada vez más pesado de la subvención, que probablemente sea negativo, ¿no? Segundo, algunos nos quieren convencer que el ciclo del gas ha culminado, y ese cuento yo no lo acepto para nada, porque es como que me digan entonces no va a haber mutum, ¿no? Tenemos unos problemas en la agenda que son absolutamente prioritarios, como definir las condiciones a través de las cuales vamos a lograr las mejores posibilidades de aprovechamiento del litio para las siguientes décadas. Tenemos un mundo que está turbulento porque se está reconfigurando en cuanto a los poderes mundiales en pugna, que lo están reconfigurando hacia una estructura multipolar. Y entonces eso hay que tomarlo como una posibilidad de multiplicación de oportunidades de diversificación productiva y exportaciones, ¿no es cierto? Pero resulta que este tema es un tema que lo convirtieron en un problema de Estado y que mueve las más altas pasiones entre los golpistas y los antigolpistas. Quisiera introducir estos elementos de contexto para escuchar su mirada. Claro que sí, muchas gracias. Pero previo a eso, doctor, si me permite, yo quiero un poquito responder a un cuestionamiento que usted hacía, ¿no? Si la falta de eficacia política con relación al censo puede sacrificar cabalmente esta situación, o si el censo es un elemento técnico-político. Yo creo que queda muy claro, ¿no?, que después del COVID el mundo anda buscando respuestas de carácter político de alto nivel a los problemas que ha generado el COVID. Y me voy a apoyar en un par de elementos. Uno, de carácter estructural, global. Recién se ha publicado el último informe de desarrollo humano por el PNUD. ¿Y qué es lo que nos indica? Que los indicadores de desarrollo humano en el 90% de los países, y entre ellos está Bolivia, han retrocedido por lo menos 5 años. Entonces, en el mundo se está haciendo en este momento un recuento del daño que ha generado el COVID, y para eso también es importante, por supuesto, el censo. De manera muy particular para Bolivia y quizás focalizado en Santa Cruz, le quiero comentar que la universidad recién ha presentado un informe trabajado con la Federación de Empresarios sobre el impacto que ha tenido el COVID en el empleo formal. El dato que realmente es truculento es que en Bolivia se han perdido aproximadamente 100.000 empleos formales, y que hay una precarización del trabajo, ¿no? Que hoy en día la gran mayoría de la gente está trabajando por cuenta propia, de manera autogestionada, está haciendo malabares para poder sobrevivir. Ese es un tema, por ejemplo, central. Y lo último, dentro de lo que es la universidad, ha quedado, o la educación, perdón, ha quedado demostrado con el COVID también que somos un país con una brecha digital elevadísima. Somos el país con el internet más caro y más lento de la región. Son temas centrales que deberían ser atendidos, como usted decía, por una agenda estratégica, y no estar en un debate no realmente sin sentido de si se debe, lo que usted decía, ¿no?,
si se debe comprar o no las tablets, ¿no? Si va a llover en tal fecha, si es que hay zafreros, si es que se va a enfermar alguien. Sí, a mí me arrancó una sonrisa cuando usted decía hay que deshojar margarita, creo, para definir esta situación. Porque Bolivia en este momento tiene que mirar las oportunidades que tiene en el mundo. Nosotros somos un país que tiene grandes posibilidades de ser cabalmente productores de alimentos y exportar alimentos. Podemos consolidarnos como un país cabalmente geoestratégicamente ubicado para atender muchas de las demandas y necesidades que hay en esta región. Creo que hay que activar, ¿no?, esas posibilidades. Entonces, sumergirnos en un debate sin sentido, en un momento crítico después de la pandemia, realmente no tiene sentido. Yo le incorporo solamente como paréntesis un datito, ¿no?, a propósito de Panamá. El canal de Panamá y el hub de Panamá le generan más del 50% del Producto Interno Bruto de ese país de Centroamérica. Y nosotros perfectamente podríamos hacer el hub de Viru y podríamos tener la salida de Puerto Bush, ¿no es cierto? Eso creo que sí merece la pena, mucho Claro, más. Esa es una mirada estratégica de lo que podemos hacer, y sin duda alguna, ¿no? Como activar una vez el Mutún, tener el hub de Viru, ser un corredor de tránsito desde el Atlántico al Pacífico, activar Puerto Aguirre. Es decir, las grandes decisiones estratégicas no pueden abocarse a un tema estrictamente, yo creo, que debe darse con la periodicidad que merita y que recomiendan los organismos internacionales, y que es de mero trámite, como es el censo, pero que tiene una gran relevancia. Entonces, hay ese tipo de situaciones, y en el fondo lo que fracasa en Bolivia, lamentablemente, es la política, ¿no? La política no está teniendo actores que sepan poner en la mesa los temas estratégicos y resolver estos temas. Es muy lamentable el rol que han cumplido algunos agentes de gobierno, ¿no?, tratando, por ejemplo, de subestimar una propuesta, una iniciativa de la universidad fundamentalmente, como también es terrorífico escucharlo muchas veces al gobernador, ¿no?, poniendo el mote de traidor a cualquier autoridad, indicando que los otros 8 gobernadores, si no se alinean conjuntamente a él, lo están traicionando, porque está haciendo un daño también eso a Santa Cruz. Santa Cruz está llamada a ser la región que conduzca, que sea el centro político del país, pero también si vamos a un paro, ¿no?, donde vamos a quedar aislados, estamos retrocediendo como región en términos políticos. Entonces aquí se están jugando muchas cosas, además de la que usted ha planteado inicialmente. Perfecto. Precisamente en el siguiente bloque vamos a ver potencialmente cómo se proyecta este escenario político que deriva de un tema técnico-administrativo, pero por fuerza va a desembocar en posibles escenarios políticos. Vamos a ir a un corte y luego veremos ese tema. Muy bien, muchas gracias. Hemos sido un poco sui generis en el abordaje de la primera parte a propósito de la crisis política en la que ha desembocado la disputa por el cronograma del censo, reconociendo la importancia estratégica de un censo para un país y para los intereses de los departamentos, en este caso de Santa Cruz, pero advirtiendo también que su diligenciamiento no es precisamente el más atinado. El tema es que, nos llevaron a ese escenario político. ¿Qué es lo que podría pasar? A propósito de los actores regionales, yo creo que independientemente cuál sea el desenlace final del cronograma del censo, es decir, independientemente de que se mantenga para el 2024 como propone el gobierno, que se adelante para el 2023 como propone el Comité Cívico de Santa Cruz y otras instituciones, que lo hagamos a las 12 de la noche que lo hagamos en la tarde del último día del 2023 y en la primera mañana del 2024, no sé, independientemente de eso, los actores conservadores de Santa Cruz ganan políticamente la batalla.
¿Y saben por qué? Porque resulta que Camacho, habrá sido reconocido como un gran defensor de los intereses cruceños. Pero ¿en torno a qué agenda cruceña? O sea, no creo que la tenga. Resulta que don Johnny Fernández se consolidará como el vocero del centro político, inclusive devorándole espacios políticos urbanos al MAS. Calvo se legitima, diríamos, como vocería institucional desde el Comité Cívico y ya. Es decir, ahí tenemos a los actores políticos en este escenario reconfigurado. Pero luego de un desgaste movilizador, yo hubiera preferido guardar mis energías para movilizarme por una agenda fundamental. Claro, algunos dirán optimistamente, bueno, mire, si le doblamos el brazo al gobierno y resulta que se le gana en la fecha, ¿no es cierto? Resulta que los contratos para hacer los contratos administrativos ya no va a utilizar 3 meses, los va a reducir a 1 mes y medio y va a comprar las computadoras y no sé qué cosas más y va a comprar también paraguas para que si llueve en algún lugar del país pues puedan hacer el censo. En fin, si resuelve esos problemas técnicos y se le ha ganado políticamente, bueno, posiblemente habrán ganado políticamente algunos actores políticos locales para los siguientes años en el escenario regional. El gobierno nacional también se creerá que se ha consolidado en el nivel nacional. Pero el tema es que luego los actores regionales entusiastas con su victoria dirán, ahora viene el tiempo del pacto fiscal. Y el pacto fiscal me va a generar una movilización nacional, porque se van a involucrar los gobernadores, los municipios, y todo el país se va a movilizar contra ese gobierno masista desgraciado para que hagamos un bloque nacional y le apretemos el cuello y el centralismo desgraciado pueda soltar más recursos a las regiones. Justo en una época, además de recursos económicos, recursos fiscales que están contraídos, ¿no es cierto?, por el contexto económico nacional, regional y mundial. Pero el cuento de que el pacto fiscal, que como debate técnico, como debate político, yo lo acepto plenamente, ¿no es cierto?, pero como un factor articulador de una movilización política, no me creo mucho, no me lo creo mucho. No me lo creo mucho porque resulta que en tiempos de pragmatismo, porque es lo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo son tiempos de pragmatismo. En tiempos de pragmatismo, resulta que los alcaldes y los gobernadores luego van nomás al escritorio del ministro de Economía y se reúnen por abajito clandestinamente y negocian nomás sus fideicomisos. Como lo hacen también los empresarios, ¿no es cierto? Los empresarios protestan y dicen, no entienden a Santa Cruz, hay que apoyar la movilización de la región, ¿no es cierto? Y algunos empresarios, inclusive algunos truchos, tienen nomás sus reunioncitas con algunas autoridades de gobierno y hay que reconocer, sí, que estas reuniones son muy consideradas con la población porque por lo menos no gastan luz, las hacen a oscuras, ¿no? Entonces por lo menos ahorran algo de servicio de luz y hacen nomás sus arreglitos, ¿no? Entonces eso del pacto fiscal como un elemento cohesionador no me lo termino de asimilar plenamente. Les está hablando ya un político más o menos que ha recorrido por varias instancias, ¿no? Y luego algunos dirán, y luego del pacto fiscal que cohesiona, bueno, vamos por el federalismo, ¿no?
y ahí estará don David Choquehuanca con su poncho aymara diciendo viva el pachamamismo y el cóndor, pero el cóndor resulta que es andino nomás, ya no va a ser un cóndor de 2 alas si se abandera el federalismo, ¿no es cierto? Entonces, no me cuadra, todo eso no me cuadra. Reitero, en el mundo se está disputando el control de los insumos estratégicos para el desarrollo de la tecnología digital. Y resulta que nosotros tenemos 40 yacimientos de tierras raras. Tierras raras son las que le permiten, por ejemplo, a usted, televidente, mirarnos a través de una pantalla y esa luminosidad, esa variación y contrastes de los colores, esos son minerales que se incorporan en las pantallas de un televisor, en un celular, ¿no es cierto?, en un monitor de computadora, en algunas luces de los vehículos modernos, en fin. Las tierras raras son aquellas que permiten desarrollar la energía nuclear porque tienen torio y uranio. Se las llama así porque son metales no tradicionales, por decirle de alguna manera, pero son fundamentales para la tecnología digital, para el desarrollo de la robótica, para el desarrollo de la era de la electricidad vehicular, etcétera, etcétera. Y resulta que nosotros tenemos 40 yacimientos de tierras raras y resulta que de estos yacimientos una buena parte de ellos se encuentran en el escudo precámbrico. Resulta que nosotros tenemos la mayor potencia mundial de hierro en el Mutún y podríamos ser una Suiza. Se industrializa el Mutún a través de la siderurgia, inyectando nuestro gas para el desarrollo del Mutún y además activando Puerto Buch en términos soberanos. Podríamos nosotros ser, evidentemente, como decía el doctor Daniel, el eje de conexión interoceánica que en un mundo multipolar pues nos extrapola inconmensurablemente a una etapa de oportunidades y desarrollo, de diversificación económica y de exportaciones y de comercio, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Pero, y lógicamente en el occidente también, por los recursos hídricos, por los conocimientos tradicionales asociados a la producción de alimentos, por la producción de alimentos orgánicos que no compiten con cantidad, pero compiten en calidad, en un mundo que también reclama calidad alimenticia. Tenemos el litio, ¿no es cierto?, como un elemento demasiado potente como para movilizar todas nuestras energías y sueños. Y conjuncionados esos factores, bueno, tenemos un país de maravilla y ese no es un cuento como el de Alicia en el País de las Maravillas. Eso es algo que puede ser perfectamente realizable, pero resulta que nuestros políticos tienen la mirada tan corta que simplemente están pugnando y fingiendo inclusive sus actuaciones políticas para consolidarse en su carguito a ver si lo pueden reproducir en los siguientes años. Bueno, muy duro, doctor. Sí, yo comparto, creo que hay que hacer una reflexión profunda, ¿no? Estamos perdiendo nuevamente el tren, ¿no?, del desarrollo, estamos perdiendo la oportunidad que te da esta época. En el fondo, es cierto, no hay una élite, ¿no?, creativa, no hay una élite que tenga un compromiso, que tenga una visión. Estamos en peleas intestinas, no hay partidos políticos que cabalmente generen, ¿no?, ese espacio o esos espacios de reflexión. Ese en el fondo también es un grave problema que adolece nuestro país y que afecta, ¿no?, la posibilidad de tener visiones de desarrollo alternativas. Los debates son realmente por cuestiones totalmente secundarias, ¿no?, que no van al interés colectivo, que no lecturan lo que está pasando en el mundo. Y pasa eso a nivel nacional, como pasa a nivel departamental, como pasa a nivel local. A nivel departamental no hay una agenda de desarrollo hacia los próximos 20, 30 años, ¿no? Se ha perdido esa visión que tuvo Santa Cruz en su momento de proyectarse, de anticiparse, generar visiones alternativas. Tenemos una ciudad también totalmente desordenada, caótica, ¿no?, con un modelo de administración arcaico, obsoleto. Y muchas veces vociferamos autonomía, pero no miramos que también el centralismo está instalado en nuestras instituciones, gobierno municipal y muchas otras. Consecuentemente, creo que hay que salir, ¿no?, de este
empantanamiento, ¿no?, que nos está sumergiendo a todos, que tiene que ver con el censo, y vuelvo a reiterar, eso debería ser algo rutinario, deberíamos superar este tema. Creo que falta la voluntad política, creo que hace falta la presencia del presidente del Estado boliviano para salir de este tema, no delegarlo a personas que realmente nos están enfangando el tema y nos van a hacer perder no solamente este año, vamos a estar en este debate durante los próximos 3 o 4 años, porque si se lleva a efectuar el censo el año 2024, los resultados van a estar para el 2025, finales de 2025. ¿Y qué se va a generar ahí? 2026, un escenario de confrontación. Vamos a estar viajando sentados en un barril de pólvora, es decir, que ese barril podrá explotar en cualquier momento y nos va a complicar la vida, perdiendo, reitero, la gran oportunidad que tiene el país, ¿no?, por su ubicación geoestratégica, por sus potencialidades, de convertirse, ¿no?, en el alimentador de la región, en el articulador de la región, en desarrollar, por ejemplo, una base turística más atractiva que nos genere nuevos ingresos, de pedir que todas las instituciones, incluidas las académicas, se pongan al tanto de una agenda que debe ser, reitero, estratégica en un país que está a punto de cumplir 200 años de fundación, pero que va a llegar enfrentado por el censo. Hemos cumplido 40 años de democracia y me parece realmente absurdo, ¿no?, que estemos debatiendo la pertinencia o no del censo, ¿no? O sea, en 40 años de democracia parece que no hemos aprendido qué es lo prioritario, qué es lo importante y qué es lo urgente dentro de lo que es la agenda pública y la agenda estatal. Muy bien, Manfredo, creo que vas a quedar ahora de tibio porque... No, yo ¿sabes qué? Creo que hay elementos que son necesarios poner en el debate político. Lo que pasa es que yo insisto, en este país jugamos a la baja política, no jugamos a la alta política. La alta política se ha perdido. El debate formal de los desafíos que tiene el Estado, de los desafíos que tiene la sociedad, de los desafíos que tienen los bolivianos, cómo se miran a futuro, cómo nos miramos Santa Cruz a futuro, cómo miramos el país a futuro, son temas que hoy por hoy están en un segundo plano. ¿Cuál es el debate central de la política? ¿Cómo mantengo poder o cómo acrecento poder? Entonces estamos lamentablemente en un juego, y así creo que hay que entenderlo, en un juego de discusión no democrática, sino entre absolutistas, ¿no?, entre caudillos. No sé si absolutistas o mira lo que voy a decir, oscurantistas. También hay de todo en todos lados, ¿no? Pero el debate democrático, el debate de los problemas de la gente y cómo solucionarlos no está en la agenda. ¿Qué tal si recurrimos a una fórmula medieval? Porque cuando el debate es bizantino, ¿no es cierto? Recurriendo a una fórmula medieval, de repente se podría mandar a una fosa con un león a dos de los extremos y a ver quién se come el león para saber quién tenía la razón, ¿no es cierto? Está buena la alegoría, me parece interesante. Pero bueno, yo creo que hay elementos que son profundamente importantes. Yo insisto, el tema del censo no nos puede llevar, y eso lo venimos afirmando el rector, en mi persona, en la vocería, no nos puede llevar a una lucha interminable. Pero ¿no? mira, termino con una cosita. Un ratito, perdón, te voy a mandar una bomba. ¿No será intencional y deliberado esto para que estemos distraídos y luego vengan intereses transnacionales y se lleven el litio, se lleven el hierro, se lleven la biodiversidad y 50 años nosotros quedamos postergados? Hay muchas hipótesis que se están manejando. Puede ser una hipótesis más de lo que puede estar pasando. Porque al final de cuentas, estas discusiones son un espejo frente a las discusiones, a los problemas reales que están pasando en el país. Y terminamos en una disputa entre actores que están viendo cómo defienden su canchón, ¿no es cierto?, en vez de estar viendo los problemas reales de la gente. Y el tema del censo es tan fácil resolverlo y salir de este embrollo, que
solamente si se toma la decisión de sentar a los técnicos a que se pongan de acuerdo, ya, el gobierno nos dice, sentémonos a dialogar sin abrogar el decreto. ¿Por qué nosotros no queremos sentarnos con el gobierno con este decreto? Porque el decreto establece, ¿no?, que la fecha se va a definir el primer trimestre del 2004. Establece, bueno, hay interpretaciones que hasta mayo, junio, ahí uno puede tener la duda y decir, bueno, no está fijada la fecha, pero ya te fija fecha en el transitorio y te dice, se va a definir en el primer trimestre del 2004, es porque va a ser el 2004. 24. El 2024, perdón. Entonces, saquemos esos elementos que nos generan una situación de desconfianza y esto se resuelve en una tarde. No se necesita más. El gobierno nos manda la información completa para que nosotros la evaluemos, ¿no? Porque supuestamente hay 700 actividades que nosotros no hemos contemplado, ¿no? No es nuestra obligación ir al detalle. Quien tiene que hacer su tarea es el INE, no nosotros. Nosotros conocemos, el equipo técnico conoce cuáles los cronogramas de las grandes actividades donde dentro están inmersas esas supuestas 700. Pero nos mandan la información y se sientan los técnicos de manera... Y aquí vemos un tema que es muy importante. El INE debiera ser una entidad autárquica que actúe en función al mandato institucional, no al mandato político. ¿Por qué no ha hablado el INE? ¿Dónde están los técnicos del INE? Ellos son los que tienen la responsabilidad de argumentar el proceso censal, pero no, como el tema, desde mi perspectiva, ha sido una decisión política, quienes defienden el proceso, argumentan el proceso, son los políticos, el vocero, el ministro, Manfredo, ni siquiera el presidente ha hablado. Yo te respondo, el director del INE está con baja médica y no hay quien lo cure porque los médicos van a entrar en paro. Pues grave la tiene, porque ya yo no sé si está con baja médica a propósito, ¿no? Porque una baja médica ya de cuántos meses, estamos hablando de 4 meses. Claro, ya debería irse a su casa y deberían nombrar nomás uno que le entienda al mambo, porque parece que el director actual no le entiende, porque no habla, ¿no? El director interino que han puesto, y que de una vez avance este proceso. No puede ser que a estas alturas no hayan ni siquiera elaborado el pliego para la licitación de la compra de las tablets, que es con la que tienen que terminar de hacer la actualización cartográfica. Mira, yo ahí te comento una experiencia que la aprendí en todas mis limitaciones tecnológicas propias de mi generación y de mis complejos hasta psicológicos con la tecnología tan tenaz en su evolución. Pero bueno, resulta que cuando yo era ministro de gobierno podíamos georreferenciar exactamente, pudimos una vez georreferenciar exactamente dónde estaba una persona secuestrada. ¿Sí? Pudimos hacerlo porque resulta que la tecnología está tan avanzada. Con esto se puede... Pero claro, con esto... O sea, eso también es un argumento que, bueno, los técnicos sabrán. Yo no me quiero meter en la parte técnica, pero hay técnicos de aquí de la Sociedad de Ingenieros y me dicen, ¿y por qué están comprando tablets? Si un celular de media gama, ni siquiera de alta gama, con los programas que existen actualmente de georreferenciación y el sistema que se puede, con el que se trabaja la cartografía censal, el celular es suficiente. No necesitan tener un celular de alta gama. Bueno, ya, pero digamos que quieren cobrar su comisioncita. Mira, cuando
había un problema de electricidad. Pero que se apuren pues a cobrarla de una vez, ya que la cobran, que se pongan de acuerdo. Claro. Pero mira, teníamos un problema eléctrico, de energía eléctrica en el país, que lo habíamos heredado nosotros, recuerdo en los primeros tiempos de la gestión. Y nos dicen, mire, hay cortes de luz, especialmente en el Beni, y esto no se puede resolver rápido porque hay que cambiar el motor, ya no tiene capacidad, en fin. Muy bien, y transitoriamente, ¿cómo resuelvo? Necesitaríamos los focos ahorradores. Listo, el presidente Evo llamaba por teléfono a los presidentes. ¿Quién me vende focos ahorradores esta tarde? Te mando un avión, te mando un carguero del TAP y me viene con los focos ahorradores. Listo, así resolvíamos los problemas, ¿no es cierto? O cuando hubo un problema de agua en La Paz, se fue a volar con un helicóptero a ver dónde había una fuente de agua para poder canalizarla a los barrios que no tenían agua. Así se resuelven los problemas del Estado, ¿no es cierto? Pero bueno, Daniel, perdón, ahora sí te damos cortito. Muchas gracias, Manfredo, y le vamos a ceder la palabra a Daniel. Cortito. Yo de fondo creo que, como lo dijimos al comienzo, este es un tema que se resuelve con voluntad política, ¿no? Es el momento de realmente demostrar esa responsabilidad con el Estado. Si nos sirve, ¿no?, como referencia, Argentina tuvo su censo este año, el 18 de mayo, gran parte del censo, 23 millones de personas se autocensaron porque fue censo digital, y la otra mitad lo hizo de manera manual. Van a tener los resultados de acuerdo al órgano técnico que tiene la Argentina en el mes de diciembre de este año. No ha habido aspaviento, no es el debate central en ese país, porque, repito, el censo en las condiciones actuales como está la tecnología no tiene los mismos ritmos, no tiene los mismos cronogramas que tenían hace 10, 20 años atrás. Entonces, creo que sumergirnos en este tema, o que el gobierno, ¿no?, por ocultar quizás algunas otras deficiencias, no le esté poniendo la fecha que necesita el país, que necesitan los municipios, que necesitan instituciones como las universidades, que necesitan ciudadanos de todo el país. Y que mire usted, yo tengo una revista, una publicación de CEGIS, ¿no? Ellos plantean también la necesidad de un censo porque hay que evaluar cómo están los pueblos indígenas, qué ha pasado en estos años de Estado plurinacional, claro, cuál es la situación de 5 o 6 municipios indígenas que hay en el país. Entonces creo que los argumentos sobran y no hay un argumento sólido que contrarreste, ¿no?, la prolongación del censo de manera prácticamente indefinida, una situación de incertidumbre que no le sirve al gobierno, que no le sirve a ninguna institución, porque además, y esto creo que ha sido muy importante en este programa, ¿no?, nos saca de la posibilidad de tener una agenda estratégica para todo el país, para todas las regiones, que va a ser de beneficio absolutamente para las presentes y siguientes generaciones. Carlos, antes que te despidas, rapidísimo, si no hacemos censo en 2023, el censo no lo van a hacer en 2024. Claro. Y si lo hacen en el 2024, los resultados recién los vamos a poder estar pudiendo utilizar el 2027, 2028. Una década perdida en resolver los problemas. O sea que el 2030 recién vamos a estar debatiendo las políticas públicas que se van a implementar con los resultados del censo. ¿Será posible ser tan irresponsable? Bueno, mira, cuando yo leía eso de que alguien había dicho que la Tierra era redonda y resulta que lo declararon hereje, y tenía razón porque lo había dicho científicamente, no lo entendía, no me cabía en la cabeza, pero ahora lo entiendo porque creo que lo estoy viviendo. Y en previsión, yo quiero agradecerles a ustedes, los libero. Yo me quedo un poquito después porque por ahí hay fanáticos que los declaran traidores allá afuera de uno y otro bando. Muchas gracias por su participación. Veía una síntesis que hacía un filósofo y decía, tú tienes 2 maneras de ver la vida en diferentes perspectivas, ¿no? La primera manera es de verla desde la perspectiva de un animal de un pequeño animal que está en el piso y que solamente va a mirar a su alrededor. Y la segunda perspectiva es elevarte un poco y mirar más lejos, como si fueras un ave que está volando, un cóndor, una gaviota o
qué sé yo, cualquier otra ave, y ahí vas a mirar mucho más lejos, porque vas a tener un panorama mucho más grande. Yo creo que cuando está en juego la toma de decisiones políticas sobre asuntos inherentes a la vida colectiva de los pueblos y de las generaciones, la responsabilidad es muy grande. Y el intento de mirada desde una perspectiva más estratégica, más amplia, menos miope, menos egoísta, es lo que nosotros pretendemos. Realmente quisiéramos insistir, y agradezco la colaboración reflexiva de nuestros dos participantes, analistas importantes de nuestro país, porque quisiéramos una vez más contribuir a que este debate se aborde en términos técnicos. Los temas administrativos se los resuelve, lo administrativo siempre se subordina a lo técnico, pero que no hagamos política con esto. Política tenemos que hacer con los grandes desafíos estratégicos para las siguientes décadas, aquellos por los cuales están pugnando las grandes potencias del norte en el mundo contemporáneo, y que no podemos ya no solamente mirar por las cadenas televisivas internacionales, sino inclusive mirar para un lado y pelear con nuestro vecino, cuando en realidad son temas que nos involucran ahora mismo. ¿No es cierto? Ojalá que tengamos la capacidad de separar la paja del trigo, instalar los temas estratégicos de desarrollo nacional para Bolivia, para Santa Cruz, para las regiones, para el campo, para la ciudad, para todos los sectores, para los empresarios, para los trabajadores, indígenas, no indígenas, en fin. Entonces, si logramos hacer aquello, por lo menos no habremos repetido las experiencias frustrantes que muchas veces los pasajes de nuestra historia nos muestran a la luz de la narrativa de la historia en ciclos que ha atravesado el país de reconfiguración del orden mundial, como por ejemplo fines del siglo XIX, que por la miopía de los políticos, el oriente y el occidente del país quedaron divididos, separados durante 50 años, que por la miopía de los políticos el norte y el sur arrastran heridas que ahora mismo ni siquiera han terminado de cerrarlas, que por la miopía de los políticos aymaras y quechuas por generaciones vivieron mirándose con desconfianza, y que por la miopía de los políticos regalamos prácticamente el caucho y el estaño solamente lo utilizamos para enriquecer a una pequeña rosca minera de Occidente que lo vendía como materia prima, aunque bien es cierto que tenía instaladas sus plantas de transformación en Europa, pero realmente no sirvió para industrializar a Bolivia hace 100 años, más de 100 años, como podía haberse hecho. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Compártelo y deja tu comentario. Te recomiendo estos vídeos.